Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces nos encontramos frente al Bhagavad Gita. Estamos estudiando su introducción. El estudio de estos textos es una súper bendición porque nos hace preguntarnos sobre el propósito de todo lo que hacemos, nos permite conocernos bajo una atmósfera muy estimulante, una atmósfera que nos propone la versión de que detrás de todo esto hay mucha dulzura y mucho juego. Uno quisiera lanzarse rápidamente muchas veces hacia esas utopías, por eso llaman utopías, porque están ahí, pero nadie sabe cómo lograrlas, de cierta manera. Es una suerte de sueño ahí, pero que no se conecta con la realidad. Entonces, cuando uno se lanza a ciertas cosas sin saber cómo, uno se le vuelve ahí como un ideal difuso. Interesante del Bhakti es que bajo la práctica nos vamos dando cuenta como si lo que nos está estorbando para llegar a tal estado puede irse disolviendo. Y entonces ahí confrontamos nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestras compañías, nuestra forma de comer, etcétera, etcétera. Todo eso bajo la premisa de que quien está vivo está justamente no solamente esforzándose por mantenerse vivo, como puede hacer cualquier animal, sino que bajo la conciencia humana esta vida puede ser superlativa, puede llegar a su máxima expresión. Entonces encontrarnos con el Bhagavad Gita es encontrarnos con esa invitación, es la canción de Bhagavan, la canción del Supremo, quien, quien va a tener una conversación que le permite detenerse, darle la importancia que requiere el momento de estudio, etcétera, a ese fuero interno donde nos preguntamos por el propósito, por, por qué está pasando con nuestra vida y qué puede pasar. A veces ocurre y tenemos momentos, qué sé yo, de júbilo, ¿sí? No, cuando decimos, no, esto es lo mejor de la vida, no hay nada como la vida en esto. Cosas así, ¿no? El lenguaje poético se utiliza así para mostrarnos grandilocuentes frente a diferentes situaciones. Sí, sin esto no puedo vivir o cualquier cosa así, o eres toda mi vida, etcétera, etcétera. Y está bien porque somos invitados a entregarnos, a conectarnos, pero de forma tan espontánea muchas veces estamos reemplazando, dándonos cuenta que aquello que pensamos que era la vida no lo es y que era más bien el producto de cierta manipulación en los estímulos externos. Y el yoga nos los pone muy claros. Dice, conquistar un buen pensamiento requiere conquistar los sentidos, conquistar la mente, porque si no, los malos momentos en los sentidos, aquellas cosas que vienen sin que las queramos, que son ahí como efectistas, por decirlo de algún modo. Y las malas cosas que guardamos en la mente, en forma de prejuicios, van a anular nuestra inteligencia, van a anular nuestro pensamiento, y ahí no va a poderse madurar ningún buen sentimiento. Pues en eso estamos dando el lugar a cada cosa, entendiendo a qué corresponde, dónde está nuestro malestar, en qué consiste. Y entonces aparece el Bhagavad Gita, que es esta conversación. En el Bhagavad Gita hay muchas cosas que van a estar pasando en el Bhagavad Gita. Pasa de todo. Por eso su estudio es tan minucioso, por eso cada uno de los versos puede ser comentado, ha sido comentado por los acharyas, tratando de aterrizarnos una y otra vez en lo que está pasando. Y
La introducción al Bhagavad Gita se hace entonces muy importante porque es todo un inventario de lo maravilloso que es el texto y de todo lo que necesitamos estarnos considerando y preguntando. Es una muy bella presentación donde vamos ordenando las ideas. Lo último que comentamos fue acerca del Sanatana Dharma, el Dharma eterno de la entidad viviente que decía es el servicio. Un ser viviente decíamos la sesión pasada, sirve a todos otros seres vivientes de diversas maneras. Al hacerlo, la entidad viviente disfruta de la vida. Los animales inferiores sirven a los seres humanos, tales como los sirvientes sirven a su amo. A sirve al amo B, B sirve al amo C y C sirve al amo D y así sucesivamente. En base a esto podemos ver que un amigo sirve a otro, la madre sirve a su hijo, la esposa sirve al esposo, el esposo sirve a la esposa, etcétera. Si seguimos investigando en este capítulo, se verá que en este espíritu, se verá que en la sociedad de los seres vivos no hay ninguna excepción en la actividad de servir. Entonces eso no lo podemos dejar. Y ese es todo un paradigma interesante, porque es ahí expuesto para entender, en eso consiste la vida, en un flujo de energía de servicio. Ya ahí tenemos la mitad del trabajo ganado porque hemos salido de la idea de tratar de buscar un lugar donde no tengamos que servir a nadie, sino ser a quienes estén sirviendo. Pero no ocurre así, no hay equilibrio en eso, no es posible. Nosotros naturalmente somos una expresión de servicio para poder existir de tantas maneras. Claro, nuestra mente se confunde en situaciones precisamente donde entonces el servicio no se entiende o es mal encaminado, etcétera, etcétera. Ahora, una de las formas que pasa con eso es que puede ser limitado un servicio y considerar entonces que ese servicio limitado es el servicio eterno. Entonces tenemos el servicio y ahora estamos en la búsqueda de qué será el servicio eterno. Por eso se llama el Sanatan, el eterno Dharma. Aquí. Y aquí sí la Prabhupada explica es lo que subsiste más allá de todas las capas que le podemos poner a eso en términos de identificación temporal de servidores. Todas esas capas son útiles en el sentido en que sirvan a la esencia del servicio, a la fuente que merece nuestro servicio. ¿Cuál es la fuente que merece nuestro servicio? Aquella que por servirla nos vamos a sentir satisfechos. Entonces todos somos servidores y en eso no se puede vivir, pero estamos dirigiendo la energía del servicio o limitándola y no encontramos satisfacción. Dice, entonces todo el mundo está sirviendo. Sin embargo, el hombre dice pertenecer a un tipo de fe en particular. El hombre dice pertenecer a un tipo de fe particular en relación con un tiempo y una circunstancia en particular, y en virtud de ello se dice ser hindú, musulmán, cristiano, budista o adepto de alguna otra secta, de algún otro espacio donde se limita su servicio. Se concreta también, podríamos decir, porque ese sería un buen uso de estas etiquetas, de estas limitaciones. Pero cuando es como identidad final, vienen problemas. Dice, tales designaciones no son no Sanatan Dharma. Puede que un hindú cambie de fe y se vuelva musulmán, o que un musulmán cambie de fe y se vuelva hindú, o que un cristiano cambie de fe, etcétera. Pero en todas las circunstancias, el cambio de fe religiosa no afecta la ocupación eterna de prestarle servicio a los demás. El hindú, musulmán o cristiano es sirviente de alguien, pese a cualesquiera circunstancia. De manera que profesar un tipo particular de fe no es profesar el Sanatan Dharma de uno. Prestar servicio es el Sanatan Dharma. Entonces son dos cosas distintas que se confunden muchas veces. Porque decimos sirve como vehículo cuando hay estas designaciones son útiles para estimularse, para entenderse, pero no constituyen el fin último. Es muy interesante el saber en dónde está lo que mueve, lo que es esencial. Porque decimos una otra vez, como para generar cierta espíritu
de unión y cierto compromiso. Entonces nosotros nos gustan las etiquetas y no son necesarias las etiquetas, ¿sí? La pertenencia. El carnet. Dices, ¿pero el carnet para qué? Pero el carnet da un sentido de pertenencia. ¿Sí? No es que a un estudiante sea estudiante porque tiene carnet, no porque puede tener el carnet y no estudiar. Ahí es donde empieza a ser grave la cosa. O si le sirve, entonces está, pero no se trata de eso. Entonces, Sanatan Dharma es el servicio eterno, prestar servicio. Ya tiene diferentes denominaciones. Dice, de hecho, estamos relacionados con el Señor Supremo a través del servicio. Y ahí entonces vamos a lo específico. El Señor Supremo es el disfrutador supremo y nosotros, las entidades vivientes, somos sus servidores. Nosotros hemos sido creados para el disfrute de Él. Y si participamos con la Suprema Personalidad de Dios en ese goce eterno, seremos felices. Entonces ahí viene. Eres un servidor eterno del Señor. Ahora lo reconoces, no lo reconoces, lo, lo asumes, lo haces crecer, lo entiendes. En eso es el que estamos. Pero nadie escapa a estar destinado, ¿no? Nosotros hemos sido creados para el disfrute de Él y si participamos con la Suprema Personalidad de Dios en ese gozo eterno, seremos felices. No podemos llegar a ser felices de ninguna otra manera. No es posible ser feliz independientemente, de la misma manera en que ninguna parte del cuerpo puede ser feliz sin cooperar con el estómago. Es una famosa metáfora. Muchas veces ha aparecido y, y es muy gráfica, muy clara. Entonces sí, hay muchas partes, pero ¿dónde se puede distribuir? ¿Dónde está la sabiduría de la buena distribución? Eso es coordinación, eso hace que todo sea más eficiente y, eh, y el mundo funciona de forma eficiente. La entidad viviente no puede ser feliz sin prestarle servicio al Señor Supremo, un amoroso servicio trascendente. Tremendas palabras, decimos muy claras, muy categóricas. Lo siguiente es encontrar cómo, después de haberlas aceptado. Ahora, la aceptación y el cómo vienen muy de la mano también, porque ya con la aceptación hay una disposición, una, una fe, un deseo de aprenderlo más y vamos a decir que automáticamente no es es una búsqueda muy interesante, pero no es una búsqueda solitaria. O sea, pensamos, estamos buscando la salida, pero en cierta manera la salida también nos está buscando en ese sentido, donde hay una proyección adecuada. Estamos buscando a Krishna, Krishna también nos está buscando al Señor Supremo, la forma de adorar. Esos medios están manifestándose. De hecho, se manifiesta en todo, en los recursos, muchos o pocos que tengan, los talentos, muchos o pocos que tengan, en el movimiento de tus manos, pues se manifiesta incluso, vamos, puede que hayan recursos, puede que no, puede que hayan manos hábiles, puede que no, puede que haya mucho tiempo, puede que no, pero siempre habrá el pensamiento, la intención, la dirección de mi anhelo. De ahí viene vayan. Vayan es la capacidad de oración y se habla del vayan interno. Entonces, ¿cómo está tu vayan? ¿Hacia dónde está dirigida tu deseo de adorar? Después los medios son otra cosa. Y como decimos, se manifestarán o se manifestarán. Eso, muchas variables hay al respecto. Pero el vayan es de lo que estamos hechos, lo que nos constituye y lo que nos une en última instancia. Lo que queremos que en las atmósferas espirituales, en los sanghas, se ponga de manifiesto. Cuando la gente se reúne, se pone de manifiesto muchas cosas. El nuevo peinado, las nuevas uñas, el nuevo carro, la capacidad de contar muy buenas anécdotas, muy buenos chistes, cualquier cosa así, incluso la servicialidad, tanta cosa que hay, ¿sí? Y eso tiene su lugar, pero a la vez es muy frustrante en última instancia. Tan frustrante que uno empieza como
a querer sacarle más y más a eso que no da. De ahí surgen los chismes, las reuniones, si no analizamos, terminan en eso. Entonces podríamos decir, parece que la vida está llevando a un tipo de meditación que se limita al Candy Crush y a estar averiguando qué pasa con la vida de los otros para calificarla rápidamente. Y esta como es de fea, y esta como es de gorda, y esta como se casó con este se casó con este salió para tal parte, este vino para tal lado. Es muy miserable. Eso es lo que nosotros podemos detectar. Yo lo digo sin temor a equivocarme porque he tenido muchas experiencias al respecto. ¿A dónde queda? Ahora queremos salir de ahí y querer la belleza, tantas otras cosas poderosas que existen. Y si nosotros tenemos buena fortuna, vamos a vernos absortos en algún tipo de arte, en algún tipo de narración, en algún tipo sí, de proceso de expresión de nuestro espíritu más refinado. Ahora, lo que nos propone el Sangha, en contraste con todo esto, es ejercerlo constantemente, la meditación profunda, y es de lo que está hecho el Vayan, que es lo que nos conecta, que, que se puede compartir en relación con el Señor Supremo. Con buen espíritu, porque ese Señor Supremo también puede estar envuelto o aparecer en forma nuevamente de prestigio, de tantas cosas, pero que con las mismas lógicas naturales que son básicamente hechas de humildad, hechas de generosidad, cómo compartimos nuestro valle. Ese espacio proponemos y ese espacio queremos cultivar cuando nos reunimos a conversar. ¿Qué resultado hay en ese fuero interno que es tan autónomo, tan capaz de sobrepasar todas las demás circunstancias externas? Una cuestión maravillosa y no es una evasión, con tantas cosas que nos hacen superar los elementos externos por evasión. Puede ser manifestado en evasión, por supuesto, y ahí hay que tener cuidado y hay que irlo asumiendo bien. Pero hay una base que es la base de dice, sí, todo esto está ahí, tengo que atenderlo, según mi tiempo y mis recursos, pero mi vayan es intacto, mi dignidad, hacia dónde va mi pensamiento, hacia dónde va mi deseo, eso se mantiene intacto. Muy interesante eso. De los yogis, el, el, el momento de los yogis es, bueno, ¿cuál es tu deseo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es tu vector? Es súper interesante. Recordamos a Hariján Maharaj. Quiero ser un devoto puro como mi maestro. Es todo así, con su franqueza, con su espontaneidad, muy bellamente. Quiero ser un devoto puro como mi maestro. Entonces, bajo ese deseo se genera una confianza, se generan unos diálogos, unas comparaciones. Es muy poderoso tener eso presente en cualquier relación, en las relaciones que que se quieren llamar relaciones Vaishnavas, relaciones del tipo más fino que se pueden construir, porque están atendiendo a la mejor parte que puede sacar cualquier persona. Hay relaciones comerciales, una vez más, hacemos el contraste, donde se establece un intercambio con algún aspecto de la persona, que es su habilidad comercial. Y hay relaciones profesionales de todo tipo, donde se establece un intercambio con la persona de acuerdo a su habilidad profesional, económica. Ahora, su habilidad más fina, más incluso que la familiar, que es tan importante, que es una capa, todos tenemos diferentes capas, habilidades en diferentes terrenos. Dharma, Artha, Kama y Moksha, tenemos capacidades de coordinación social, de habilidades de producción social, habilidades de disfrute social, porque todos son sociales, todo tiene que ver con los demás.
Entonces está ahí. Ahora tenemos una Sanatan Dharma, justamente, una habilidad mucho más profunda que eso. No pelea con las demás, pero sí debe ser distinguida para poder establecer un espacio donde sea eso el tema de conversación. Y qué afortunado cuando eso aparece y qué importante mantener la chispa viva, así sea con lo mismo, así sea hablándole a la pared, puede ser, bueno, hablando con el propio corazón, hablando con los libros, hablando con el canto, con la yapa, y al final eso va eh, a saber que todo responde. Cuando mi propuesta de diálogo es eso, al final todo responde. Hay una, hay una enseñanza que trae la lluvia, hay una enseñanza que traen los pájaros. El Abadut entró en esa meditación y se dio cuenta, descubrió y enumeró los 24 gurus famosos. Seguimos aquí. Decíamos, nosotros hemos sido creados para el disfrute de Él y si participamos con la suprema personalidad de Dios en ese gozo eterno, seremos felices. No podemos llegar a ser felices de ninguna otra manera. Entonces aquí hay unas cosas muy interesantes de analizar. Hay una pregunta clásica sobre de dónde viene mi, mi deseo de adorar. ¿No? Es inherente a mi alma, es heredado. Muchas formas de acercarse y esta es una de ellas que me parece que puede dar luz al respecto. Dice, ok, tu existencia se debe a una voluntad o no. Tu existencia se debe a una voluntad o no. Sí, ¿qué quería esa existencia contigo? ¿Cuál era su plan? Entonces, si tu existencia se debe a un plan divino, quiere decir que estás hecho para eso. Después hay una suerte de decisiones que tomar, por supuesto, porque fuimos hechos con libertad. Nosotros hemos sido creados para el disfrute de Él, y si participamos con la suprema personalidad de Dios en ese gozo eterno, seremos felices. No podemos ser felices de ninguna otra manera. No es posible ser feliz independientemente. De la misma manera en que ninguna parte del cuerpo puede ser feliz sin cooperar con el estómago. La entidad viviente no puede ser feliz sin prestarle al Señor Supremo un amoroso servicio trascendental. En el Bhagavad Gita no se aprueba la adoración de los diferentes semidioses ni el prestarle servicio a ellos. En el capítulo 7, verso 20 se afirma, Kamaitais tairita gyanaha prapadyantenya devataha tamtani yaman hasta ya prakritya niyata swaya. Muy poderoso. Entonces, hay un servicio esencial. Lo otro no debe quitarnos el servicio esencial a Cristo. Porque ese servicio es el que está destinando, es que está dirigiendo nuestro anhelo. Dice, aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponden a sus propias naturalezas. Entonces, entregarse a ello no es lo más inteligente. Ahora aquí hay algo muy curioso, porque cuando le dicen no es inteligente, ¿quiénes han perdido la inteligencia? Dicen, bueno, entonces no soy yo sí tengo inteligencia, pero no, es chévere reconocer el propio nivel de inteligencia y de ahí las propias necesidades. Ahora, porque puede leerse, puede tomarse esta y muchas otras instrucciones de los devas forzadamente. Claro, uno lo podría entender como un rayo, eso es posible en algunos casos. De gran misericordia, de gran disposición y de gran fe pasa así, ¡pum! Todo fue aclarado. Y en cierta manera puedo decir que el sastra es así, como dicen, el sastra es el que corta, cortante. Pero a la vez eso puede que nosotros queramos que sea así y no esté pasando así, porque no nos hemos tomado el trabajo. Entonces queremos que sea así, no porque se dio,
sino más bien como resultado de una suerte de afán malentendido. Entonces, cuando nos dicen la gente inteligente, uno podría decir, bueno, mi situación ahora no es tan inteligente. Y eso es una forma, de hecho, muy inteligente de asumirlo. Porque, y así con todo, ¿no? Cuando dice la gente envidiosa, no escucha el santo, dice la gente envidiosa, uno dice, uy, sí, tan horrible la gente envidiosa. Pero no, no está diciendo ahí para que tú repitas, la gente envidiosa está diciendo para que tú digas, oh, yo, el envidioso. Dos maneras de escuchar, una muy, que puede estar muy llena de orgullo. Pero entonces escuchamos esto y lo que debe quedar claro, porque a la par que reconocemos nuestro punto, lo que debe quedar claro, lo que sí es sí o sí siempre necesario de aprender es el ideal. Eso sí. Y esa es la labor de el maestro, de la maestra, entregar el ideal, la claridad con respecto al ideal. ¿Cómo están ordenadas las cosas? ¿Qué es lo esencial? Yo no sé, por supuesto, el ideal, cuando es correctamente presentado, cumple la función que cumple el ideal, es que nos impulsa, nos atrae. Por eso nosotros, bajo ideales torcidos, nos vemos animados a muchas cosas totalmente en contra de nosotros mismos, porque aceptamos un extraño ideal al no conocernos, al permitirnos. Es todo nuestro mundo, red social, básicamente entiende eso y está torturándonos con ideales que no nos hacen mucho bien y que nos ponen ahí a... Aquí está todo esto. Ahora, si quieres saber más, vincúlate a esto, porque aquí está, ¿no? Y así funciona todo, eso lo podemos ver una y otra vez. Y como yo antes pensaba así, pero ahora estoy en este otro lugar. Sí, venta de ideales, porque así funcionamos, no tiene nada de malo, ellos no son buenos, de hecho, no son de, nos invitan a mayor salud, a mejores hábitos, etcétera, etcétera. Estamos hablando del máximo ideal, el más profundo, el más abarcante y también el más cercano, que, el que puedes, al que se van a ver atraídos todos tus recursos, no solamente tu parte de búsqueda intelectual o tu parte de búsqueda sentimental o de fama, tantas cosas que hay, pero todas tus capacidades, todo tu cuerpo, todos tus sentidos, toda tu inteligencia. Ese es el concepto de, del Supremo, de Krishna, el todo atractivo, el que atrae a todos y el que atrae todas las partes de todos en todo momento y no un atractivo irresponsable, es un atractivo que responde, ¿sí? Un atractivo que resuelve. Es decir, atrae para dar satisfacción, no atrae para después darte un golpe, algo así, para decir, para darte un espejismo, no es un espejismo, no es una atracción que puede tener un espejismo. Entonces está el ideal, ahora después viene, ¿y dónde me ubico yo con respecto al ideal sanamente? Eso es lo apasionante de la vida espiritual, eso es lo que está lleno, lilas, pasatiempos, todas las historias de los devotos, cómo fueron encontrando su lugar, su nivel, su ayuda para abrazar el ideal. Unos de forma eh, arrolladora, ¿sí? Sanatan y Rupa, y no aguantaban más, o sea, estar con mi Señor. Otros que querían hacerlo así se vuelan de la casa y el mismo Señor Chaitanya los devuelve. Entonces ahí está, de eso está hecho. Qué interesante. Todo hace parte, como está relacionado sinceramente, todo hace parte del lila. Por eso todas las historias de los devotos y de las devotas son lilas enriquecedores, lilas que fortalecen la fe. Muy, muy interesante conocerlas todas. Ahora vamos a necesitar urgentemente la forma de ayudar. Por eso nos estamos capacitando. Por eso queremos reunirnos y conversar y analizarlo. Porque no queremos solamente ser unos espectadores de la gente cómo gana o pierde fe y vamos comentando ahí desde el sillón, tomándonos alguito. No,
La idea y es el propósito, es la perspectiva de nuestros años futuros y de nuestros años presentes que estamos activamente tratando de fortalecer en nosotros y en los demás esa búsqueda, esa fe, ese camino hacia el ideal. Aquí hay una advertencia, dice entonces, a algunos les falta inteligencia y consideran, se entregan a una adoración de los devas que están, no tienen nada malo los devas, porque uno dice, ah, los devas que son malos, no. Los devas cuya función, cuyo servicio está consagrado a atender necesidades en un plano determinado, digamos, necesario, pero no el que compone. De hecho, está todo eso dado, que esa es la reconciliación que se le hace a todo eso. Todo el servicio de los devas es para que tú puedas tener, digamos, salud para que hagas tu servicio. Al final no están desconectados. Ahora, cuando alguien se queda y piensa, solo este es mi último ideal, ahí es donde carece de inteligencia, donde carecemos de inteligencia, donde carezco de inteligencia. Es decir, la Prabhupada, aquí se dice claramente que aquellos a quienes los guía la lujuria adoran a los semidioses y no al Supremo Señor Krishna. Ahí está, que es la lujuria. La lujuria es simplemente la mala dirección del deseo, deseo limitado, sin Krishna. Así de sencillo. Deseo tenemos todos. Si el deseo no tiene Krishna, se vuelve lujuria. Ahora, si el deseo tiene Krishna, se vuelve bhakti. El mismo deseo. Qué loco. Cuando hacemos mención del nombre Krishna, no nos referimos a ningún nombre sectario. Muy bello, si la Prabhupada se toma el tiempo de explicarlo, seguramente no todo el mundo se toma el tiempo de leerlo y entonces piensa, ah, Krishna y ya, no entiende quién. Eso es muy interesante. ¿Quién te habló de Krishna? ¿Quién te explicó eso? Ah, Krishna tal cosa. Ah, te enseñó por qué era un nombre no sectario. No, yo siempre fui, simplemente vi ahí que era muy parecido al otro, entonces aquí le dicen así, así le dicen allá y ya. No, momento, detente a darle a este nombre su característica profunda. Y puedes compararlo con las características profundas que le dan a otros nombres. No son solo nombres y ya. Uno quisiera en un primer momento entenderlo. Bueno, eso es otro nombre. Sí, es otro nombre, pero no solamente otro nombre, con este poder. ¿Sí? Y ahí está el poder de las palabras, cuando uno dice, ¿cómo se dice nostalgia? Entonces, alguien superficialmente dice, quiero decir nostalgia en portugués, entonces dice saudade. No, esa forma de decir nostalgia en portugués, saudade, es mucho más de lo que la palabra nostalgia en español refiere. Son una nostalgia con alegría. No existe traducción. Pero como necesitamos rápidamente entendernos, entonces, sí, sí, bueno, eso es otra forma de decirle. No, las propias palabras pueden tener más profundidad en sus conceptos. Por eso cuando dicen, entonces decir Krishna es lo mismo que decir Dios. No es lo mismo que decir Dios. No es lo mismo decir saudade que decir nostalgia. No es lo mismo. Porque Dios hace referencia al controlador del mundo. ¿Quién hace referencia a cuando el controlador del mundo descansa de su labor externa de ser el controlador del mundo para jugar? Cuando hacemos mención del nombre de Krishna, no nos referimos a ningún nombre sectario. Krishna significa el placer máximo y se ha confirmado que el Señor Supremo es la fuente o el depósito de todo placer. Entonces, mire lo que se activa aquí. Por eso es tan interesante el autoconocimiento y el conocimiento del ser que nos da el Veda, porque no apela a esas ideas, a esos conceptos. Está diciendo, está respondiendo a una parte tuya. ¿A cuál? A tu deseo de placer. Todos anhelamos placer. Ananda Maya Vyasat. Ananda Mayo Vyasat. Ese es el Vedanta Sutra 1.1.12.
Ananta Mayovia. Las entidades vivientes, al igual que el Señor, están colmadas de conciencia y se hallan en la búsqueda de felicidad. El Señor es feliz perpetuamente, y si las entidades vivientes se relacionan con el Señor, cooperan con Él y participan de su asociación, entonces ellas también se vuelven felices. Estamos haciendo referencia al gozo específicamente, que es la máxima búsqueda. Queremos conocimiento, sí, queremos paz, sí, queremos salud, sí, pero sobre todo queremos gozo. Krishna hace referencia a la fuente de gozo, ni siquiera la fuente de justicia, ni siquiera la fuente de Dharma. Todo eso necesitamos y lo aprendemos, pero cuando aparece el concepto Krishna, a esto es lo que hace referencia. El Señor desciende a este mundo mortal para exhibir sus pasatiempos en Brindavan, los cuales están colmados de felicidad. Cuando el señor Sri Krishna se encontraba en Brindavan, todas sus actividades con sus amigos pastorcillos, con sus amigas las doncellas, con los demás habitantes de Brindavan y con las vacas estaban colmadas de felicidad. Toda la población de Brindavan no conocía nada fuera de Krishna, pero el señor Krishna desalentó incluso a su padre, Nanda Maharaj, en lo referente a la adoración del semidios Indra, porque quería establecer el hecho de que la gente no necesita adorar a ningún semidios. La gente únicamente tiene que adorar al Señor Supremo, pues su meta final es la de regresar a la morada de Él. Estamos caminando hacia ese momento, muy bellamente, ¿no? Ahí, ahí en ese estado, en esa meditación, todo va a ser cumplido. Vamos logrando situarnos sana y honestamente en esa meditación. De momento no nos sale, puede ser, no importa. El ideal está claro, estamos siendo atraídos para Él. Y el camino hacia allá es muy divertido. Hace parte de su misma gracia. No está separada de él. Nuestros errores en el camino hacen más interesante el ideal y la perfección. Ese es, adornan ciertos elementos. Por eso hay una gracia especial que no se encuentra en ningún otro momento de la vida cuando los niños hablan mal. Porque el ideal está claro, quieren expresar algo, no es que empiecen a decir cualquier bueno, cuando lo quieren decir y lo dicen mal, hay un disfrute en eso, porque el ideal está claro y el momento también está claro. La morada del señor Krishna se describe, entonces hay que dejar a los niños ser niños, a los bhaktas ser bhaktas, a nuestro propio momento ser un propio momento. La morada del bhakta en el sentido de adorador y también de quien empieza. La morada del señor Krishna se describe en el Bhagavad Gita, capítulo 15 verso 6. Natadadvyadya satte suryo nasansanko napavakaha yadgatvana nivartante taddama paramamama. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol ni la luna, ni por el fuego ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Y esa es la descripción del cielo eterno. Este verso da una descripción de ese cielo eterno. Tenemos desde luego una concepción material de lo que es el cielo y pensamos en él en relación con el sol, la luna, las estrellas, etcétera. Entonces ahí vamos más allá. Imagínense, esto también es muy interesante. Cambia tu concepto de luz, algo que permite que el sol ilumine. Ahí nos vamos acercando a esa meditación. Vamos a meditar en la luz del sol, que es tan interesante y tan chévere que muchas veces se nos escapa esa meditación. Nos concebir el paso de la noche al día, podemos contemplarlo, que hay en la oscuridad y cómo amanece, por voluntad de quién, organizado por quién, dispuesto por quién. Tremendamente mágico. Después todo el calor, toda la alegría natural, toda la fuerza que le da a nuestro cuerpo esa luz del sol. Y ahí estamos teniendo una muy interesante reconciliación con la vida y con la propia salud.
Ahora se nos propone poco más allá, ¿quién da la luz a ese sol? Considerémoslo de esta manera. Tenemos desde luego una concepción material de lo que es el cielo y pensamos en él en relación con el sol, la luna, las estrellas, etcétera. Pero en el verso el Señor declara que en el cielo eterno no hay necesidad de sol, luna, electricidad o fuego de ninguna clase, porque el cielo espiritual está de por sí iluminado por el Brahmayot, los rayos que emanan del Señor Supremo. Ahí está la luz, el concepto Brahman, la gran luz detrás de un lugar iluminado, no por el sol, no por la luna. Estamos tratando con dificultad de llegar a otros planetas, pero no es difícil entender la morada del Señor Supremo. A esa morada se refiere como Gokula. En la Brahma Samhita 5.37 se la describe de una manera hermosa. Goloka Eva Nivashati, Akilatma Bhutaha. El Señor reside eternamente en Goloka, su morada, y sin embargo es accesible desde este mundo. Y con ese fin viene a mostrar su verdadera forma, Satchidananda Vigraha. Muy poderoso. Ese es el orden. Krishna detrás se puede concebir y se manifiesta por sus potencias. Como Él manifiesta esa forma, no hay necesidad alguna de que imaginemos cómo es Él. Para desalentar esa clase de especulaciones imaginativa, Él desciende y se muestra tal como es, como se llama Sundara. Ya aquí son palabras mayores. Ya no es la idea de, antes viene la idea de concebirlo. Cuando es concebido completamente como el ser de gran poder de manifestación, dice, ¿qué problema tiene él en manifestarse en este mundo? Ninguno. Y cuando después nos informan y hay datos concretos acerca de su manifestación, como se llama su, puede verse, puede apreciarse. Claro, también puede dudarse de mil maneras. Claro que sí. Pero las dos opciones están. Y cuando uno revisa de qué duda y por qué duda, va a encontrar un mundo muy interesante. Justo ayer lo estaba pensando en ese ese- esa idea tan común de considerarse uno mismo como muy riguroso en su pensamiento. Les voy a enseñarles esto, pero con base científica, con los datos, con los factos. Y está muy bien, hay un terreno necesario para ese positivismo, pero es un elemento muy infantil, muy apresurado, considerar que uno está situado ahí plenamente. No, otro montón de cosas nos componen y necesitamos ser compuestos por ellas. Todo ese montón de datos, de factos, ¿qué van a hacer con ellos? Interpretación de datos no es una cosa tan sencilla. No hay más elementos. Sí o sí hay otros elementos. Los famosos sesgos. Hay una visión particular de la que estamos puestos. Ahora, como queremos eliminar todos los sesgos, que mi mirada sea sin sesgos. No, la mirada sin sesgos es aquella que reconoce que siempre hay sesgos. La declaración de intereses. Y ahí vamos profundamente. ¿Y cuál será mi interés? Y entonces ahora un interés más fino te va a permitir ver más. Hay sesgos de sesgos, por supuesto. Entonces el interés dice un interés superior a los puntos de vista que abarca a todos los demás, solamente en relación a cómo, más allá de lo que cada persona piensa, puede haber otro siguiente nivel de placer más incluyente. Esa es la solución de conflicto, esa es la armonía suprema, esa es la visión de Chaitanya, esa es la visión de Krishna. Tu punto de vista no es que esté mal, pero todavía podría estar mejor de manera tal que se conecte más con el punto de vista contrario del otro, que no es que esté mal, pero que todavía a su vez puede crecer más para conectarse. Un fin superior, un fin que nos una. Ese es el concepto de Krishna.
Hay que partir de quién es el hijo. Todos pueden pensar que tiene argumentos para pensar ese hijo. Que alguien puede pues, decir, vamos a partirlo. Pero aquel que entiende que más allá de la justicia y que cada uno se quede con la mitad del hijo está a un nivel superior, es que el hijo viva. Y así solucionó Salomón. Ustedes saben cuando le llevaban el niño, ¿de quién es la mamá? Él dijo, pártalo. Y entonces la otra dijo, listo, pártalo, para que esto ya no haya más problema. La mitad para mí, la mitad para ella. Pero aquella era la verdadera mamá la que estaba por encima de él y entendía no tanto su cariño de estar con él, sino la vida misma del niño. Se dio cuenta, aquí está la solución. Esa es solución a los problemas, más allá del pequeño, esa es la conciliación. Entonces, ¿qué versión aceptamos? Muchas dudas, se llama Sundar, pero ¿de dónde surge todo ese desmonte? Hay que hacerlo. Los conflictos de interés, nuestro deseo. Claro, y no puede apresurarse, viene el otro a pensar con el deseo, sí, 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 a todo sí, pero sí cómo, sí desde dónde, sí con qué implicaciones, sí asumiendo qué. No, no se trata de decirle sí a Krishna, como una conversión clásica. Di esto y ya, te dejo tranquilo, no. Más bien se trata que ese sí sea el resultado de otro montón de elementos que fueron cambiando tus manos, tu sentir, tu visión. Por ahí está Sundar, dice, desgraciadamente los poco inteligentes lo menosprecian, porque él viene como uno de nosotros y juega con nosotros como un ser humano. Entonces se hace exequible, tan exequible que dice, esto no vale nada. Lo mencionaba muchas veces. Triste funcionamiento de una mente desagradecida. Pero debido a ello no debemos tomar al Señor por uno de nosotros. Mediante su omnipotencia, Él se presenta ante nosotros en su verdadera forma y exhibe sus pasatiempos, que son réplicas de los pasatiempos que hay en su morada. Sobre su morada nos seguirá hablando aquí esta introducción. La tendremos presente para la próxima vez. Gaura Premanandi Haribol.